hola, ¿cómo están todos? Bendiciones, esperamos que estén pasando un muy buen tiempo ahí en la presencia del Señor. Hoy nuevamente aquí con un capítulo más de temporada final. Estamos agradecidos con el Señor porque este espacio nos ha permitido no solamente recibir información, sino que también estamos experimentando cosas, aprendiendo, creciendo, entendiendo que Dios tiene un plan, que no hay nada que se salga de sus manos. Esto definitivamente también tiene que ver con temporada final, tiene que ver con que estamos hablando de estos eventos que están escritos en la Biblia, que son profecías, que hay un término que nosotros utilizamos que pareciera que es como raro, pero realmente no tiene nada del otro mundo, simplemente es cuestión de aprenderlos, estamos hablando de escatología bíblica, y escatología bíblica tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo, que ya, tengo que decirles, ya no son solo profecías, ya son hechos reales que se han estado cumpliendo. Este año definitivamente ha sido un año profético en el sentido en el que muchísimas cosas de las que estaban escritas en la Biblia ya para nosotros hoy son noticias que podemos ver en las redes sociales y en los medios de comunicación. Hoy una vez más nos acompaña Mayra Martínez, estamos muy agradecidos con el Señor porque pues Dios nos ha permitido tener esa conexión divina. Creemos que esto es una conexión divina, Mayra. Y entonces estamos muy felices de tenerte nuevamente. Por favor, ¿cómo has estado? ¿Cómo va todo por allá? Así es, yo también creo que es una conexión divina. Dios es especialista en hacer este tipo de conexiones. Yo muy contenta de estar con ustedes nuevamente aquí, de poder hablarles desde Jerusalén, desde Israel. Aquí estamos en una ola de calor que no se alcanzan a imaginar. En estos tiempos es cuando uno dice, en realidad estoy en pleno desierto. Hemos llegado a temperaturas de 41 grados y bueno, ahí vamos sobrellevando la cosa. Mi Dios. Pero obviamente donde tú vives tienes calefacción, aire acondicionado. No, ventilador, a la forma Ah, antigua. ventiladores, ok. A la forma antigua. Sí. Ok, sí, recordemos un poco también que Israel es un poco costoso, ¿no? Y entonces tú nos contabas el otro día que de todas maneras vivir en Israel como voluntario es voluntario, refiérase también a vivir por fe. Sí. Bueno, A pero nos alegra que por lo menos un tengas ahí voluntariado no tu remunerado. ventilador. Un voluntariado no remunerado, sí. Sí, además que hay que Qué tener en bien. cuenta que Israel, por el hecho de que no es un país que produzca energía, que tenga grandes fuentes de agua, pues toda la energía se produce a través de paneles solares. Eso por un lado es bueno, pero por otro lado tiende a encarecer un poco la energía cuando se usa constantemente. Entonces, por ese lado es bastante costoso. Bueno, de todas maneras estamos agradecidos con Dios porque lo que sabemos es que Dios ha cuidado de ti hasta el día de hoy. Te vemos y te hemos escuchado que eres una mujer que ha sido bendecida por el Señor. Dios ha cuidado de tu vida y de verdad eso Amén. nos alegra muchísimo. Aquí en nuestra hermosa ciudad de Bogotá, para estos días es como con mucho viento, ha habido como, por lo menos en Bogotá, tú sabes, Bogotá también es muy grande y tiene lluvias sectorizadas, pero en estos últimos días ha estado más bien lloviendo parejito, entonces el clima ha estado como muy agradable, 17, 18 grados centígrados, tampoco tan frío. Pero bueno, Mayra, hoy estamos aquí, tenemos como una promesa con las personas que nos están viendo. Les damos la bienvenida a todos los que nos están viendo. Seguramente también hay unos pastores amigos nuestros y de algunas de las iglesias que también trabajan con nosotros. Queremos hablar hoy un poco entonces de las fiestas, unas fiestas que son fiestas bíblicas, que son fiestas que vienen desde el Antiguo Testamento, son fiestas que son muy importantes para el pueblo de Israel, pero que de alguna manera también tienen una connotación con nosotros como cristianos, como hijos de Dios. De hecho, lo que nosotros enseñamos tiene que ver con que el Nuevo Testamento está revelado o está escondido, mejor, en el Antiguo Testamento. Todas estas cosas de alguna manera vienen a ser símbolos que se hicieron reales en el Nuevo Testamento. Obviamente para los judíos siguen Correcto. siendo como fiestas tradicionales, ¿no? Y nos gustaría entonces hoy como empezar a hacer un- una presentación general de todas estas fiestas y después tomar entonces cada una de ellas y ir dándoles
poco más de profundidad. ¿Cómo te parece? Cuéntame. Sí, no, hagámosle. Vale la Ok. pena decirles que, ¿Estás de bueno, acuerdo? sí, vamos a hacerles como un panorama general de las fiestas, porque cada Ajá, fiesta tiene su propio estudio, tiene su propia sí. profundidad. Entonces, Aplicación, eso también es motivarle a ustedes que nos están viendo a que ustedes individualmente hagan sus estudios de las fiestas, porque de verdad que son muy sí. enriquecedoras y nos hablan mucho del propósito de Dios para con lo que fue el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, para con toda la humanidad, que es hoy en día lo que estamos Sí. viviendo. Así que yo les recomiendo y les aconsejo, estudien las fiestas, cada una por separado, y se van a encontrar con una riqueza invaluable. La idea justamente, Mayra, es que les despertemos a las personas que están viendo ese interés, ¿no? Porque fe viene por el oír, dice la palabra ahí en el libro de Ujú. Romanos, y necesitamos fe aún también en este sentido, ¿no? De entender todas estas cosas que han estado sucediendo. Yo quiero también recordarles que Mayra es youtuber, ella tiene ahí su canal de YouTube. La Guati, la encuentran así, y ella también entonces a través del video también ha estado compartiendo todo esto que tiene que ver con las fiestas. Lo interesante de este asunto con Mayra tiene que ver con que son escenas reales, son momentos reales, son momentos que ella vivió, entonces eso la verdad creo que le da muchísimo más valor y le da como más posibilidad a uno de entender también todo este significado de las fiestas. Correcto. Bueno, comenzamos colocándoles en Dale, contexto en las escrituras. Las fiestas se ok, encuentran en el libro de Levíticos, capítulo 23. Ahí vamos a encontrar todas las ajá, fiestas, eh, el sí, mandato que Dios dio. Y yo quiero comenzar también eh, en el primer versículo que dice, habló Dios a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Dios, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y ahí empieza a enumerar todas las fiestas. Es algo muy curioso porque cuando me habla de santa convocación, en el original el significado es cita, como cuando usted tiene una cita con el doctor que ha estado esperando por tanto tiempo. Bueno, en Colombia lo sabemos, ¿no? Uno aparta una cita para que se la entreguen dentro de 3 meses, sí, y es la cita aquí esperada. tenemos claro ese tema. Entonces, esperando después de 3 meses, usted no va a perder la cita porque se quedó viendo la Rosa de Ajá, Guadalupe, por ejemplo. Entonces, este es el término que la Biblia emplea aquí como cita. Es una cita que Dios da a la humanidad en cada fiesta. Es como diciendo, me quiero encontrar contigo en cada una de estas fiestas y te digo por qué me quiero encontrar contigo. Entonces, en Levíticos 23, si ustedes lo estudian, ahí van a encontrar todas las fiestas que Dios mandó al pueblo de Israel y bueno, mandó a su pueblo, a sus hijos, a que las celebraran o a que las guardaran. Eh, para entrar en tema de fiestas, tenemos que entender también lo que es el calendario hebreo, porque nuestro calendario no es el mismo calendario que encontramos en la Biblia. Nuestro calendario sí. gregoriano, que tiene meses como enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, días como lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, es muy diferente al calendario que encontramos en la Biblia y a los días que encontramos en la Biblia. Los días en la Biblia son contados como día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y Shabbat. Son los días contados. Entonces, para hacer la diferencia tenemos el calendario gregoriano, que es nuestro calendario, y el calendario bíblico o el calendario hebreo. En Israel, nosotros nos movemos con los dos calendarios. El gregoriano es un calendario solar, o sea, nuestros días comienzan con la salida del sol, y el calendario hebreo es un calendario lunar, o sea, los días comienzan cuando se oscurece. Entonces, por ejemplo, hoy, que ya aquí está oscuro, estamos comenzando un nuevo día. Entonces es un calendario lunar. Y las fiestas se celebran al caer la tarde. Todas las fiestas se celebran al caer la tarde del día que Dios estipuló que se celebrara. Tenemos que en el calendario hebreo vamos a encontrar meses como Nisan, Iyar, Sivan. Ahí en sus pantallas pueden ver el calendario hebreo Tamuz, comparado con nuestro calendario gregoriano.
las equivalencias. Sí. El primer día del mes hebreo es el Nisan, que equivale más o menos al mes entre marzo y abril de nuestro calendario. Y Nisan Ajá. comienza con las fiestas. El año comienza con fiestas. Es una de las cosas que me gusta de aquí de Israel, Ajá. todo es fiesta. Entonces, el Perdóname, Mayra, mes, déjame y te hago una pequeña interrupción aquí por claridad, para claridad de las personas que nos están viendo y escuchando. Ese calendario lunar se diferencia del calendario gregoriano, que es un calendario solar, y también en el número de días del mes, ¿no? Entonces, cuando contamos el mes del calendario judío o lunar, son de 28 días. Y el calendario gregoriano viene a ser de 30 o 31 días y cada 4 años se hace un ajuste de un día y es el famoso año conocido como el bisiesto. Yo quería hacer esa aclaración porque eso nos ayuda también a entender que, seguramente lo vas a decir más adelante, en el año nuestro las fiestas no coinciden de un año para otro con el mismo día, ¿verdad? uh-huh, Porque hay un correcto. cambio en Entonces, ese horario. claro, nosotros tenemos, por ejemplo, todos los 24 de diciembre celebramos Navidad, 24 de diciembre. Pero, por ejemplo, la fiesta de la Pascua se celebra el día 14 de Nisan. El día 14 de Nisan en el 2020 puede ser pongámosle el 5 de abril, puede ser. Pero en el 2021 puede ser el 7 de abril. Entonces, varía, cambia, por eso cada año los que Hay celebran una la fiesta les diferencia en toca el día, estar si no coincide pendiente. como en el gregoriano que el 24 siempre va a ser el 24. Siempre 24. Uh-huh. A menos que a Ajá, menos ok. que nos rijamos por el calendario hebreo, pero ni así, porque el calendario hebreo todos los años ajustan los días precisamente porque no cumplen los 365, entonces hay que ajustarlos de alguna manera. Ajá, Entonces, sí. tiene Perdóname una cosa más, su Mayra, estudio perdóname. el calendario. El calendario judío viene corriendo desde la creación del hombre también, ¿no? Estamos en el 5000, ¿qué? 5.578, si no estoy mal. No, Ok. mentiras. Creo que es el Nosotros 80. apenas estamos en el de la nueva era, después de Cristo, pues, en el 2020. Entonces también hay que mostrar esa diferencia, ¿no? Me parece que es importante esos datos. Ya no te interrumpo más. Continúa, porfa. Sí, no, está bien porque es muy importante. Aunque aquí en Israel nosotros manejamos el calendario hebreo, para los asuntos civiles, Sí. como son eh, cosas de embajadas, bancos, notarías, se maneja el calendario gregoriano, porque es como un tipo de calendario universal. Pero Ajá. para asuntos de fiesta, festividades y todo esto se maneja el calendario hebreo. Entonces, en nuestro celular, por ejemplo, mi celular tiene la fecha del calendario gregoriano y tiene la fecha del calendario hebreo como para poderme ubicar en dónde estoy, ¿no? ¿Qué Qué fiesta bien, se chévere. aproxima? ¿Qué día es festivo? Entonces, el año comienza con Nisan en el calendario hebreo. Comienza con Nisan. Eh, Comienza con la primavera, porque aquí en Israel tenemos las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno. Entonces comienza con la primavera. ¿Qué son las fiestas de primavera? ¿Cuáles son? La fiesta de la Pascua. Recuerden que la Pascua es cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, cuando Sí. Dios le manda a que sacrifiquen un cordero, que se lo coman con panes sin levadura, que se lo coman en la noche, que no dejen nada para el siguiente día, que no le rompan ningún hueso y que la sangre la coloquen en los dinteles de la casa. Entonces tenemos esa fiesta de la Pascua que es la representación de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él fue nuestro Cordero Pascual. Él derramó su sangre para protegernos a nosotros, para salvarnos de la muerte eterna. Entonces, vamos viendo la simbología y cómo se cumple después. Y Jesús también le dijo a sus discípulos que él no volvería a comer la cena de Pascua, lo dijo en la Santa Cena cuando partió el pan y el vino, dijo, yo volveré a comer la cena de esta Pascua cuando vuelva, o sea, esperamos su venida. Entonces, es una fiesta que nos habla de un pasado, de un presente y de un futuro.
Así Después de la es. fiesta la fiesta de la Pascua es un día, viene la fiesta de los panes sin levaduras, que son 7 días. En la fiesta de los panes sin levadura se celebra el día 15 del mes de Nisan. Son 7 días en los que no se come nada de levadura. O sea, el pan sin levadura, no se come pasta, no se come arroz. Yo les digo, a la forma como lo celebramos aquí, ese día no hay, o sea, durante la semana, porque son 7 días, ese día no hay pan por ningún lado, por ningún lado. Previo a la fiesta incluso queman panes, como para decir, bueno, pilas que no se va a comer pan. Eh, Luego encontramos, después de los 7 días finalizan con la fiesta de las primicias. Entonces, tenemos que en la fiesta de los panes sin levadura nosotros fuimos exhortados a que saquemos toda la levadura, todo el pecado, y la única forma de que nuestros pecados sean perdonados es a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces tenemos que ahí se refleja el sacrificio o el cumplimiento de esta fiesta. Viene la fiesta de las primicias. La palabra nos dice que Jesús fue la primicia de los que resucitaron, también hablándonos de que nosotros resucitaremos, de que nosotros nos iremos con Él a una vida eterna. Y la fiesta de las primicias se da el día 16 del mes de Nisan. Después de la fiesta de las primicias se cuentan 100 semanas, que viene siendo más o menos unos 50 días. Y ahí nos vamos a encontrar con la fiesta de Shavuot o la fiesta de Pentecostés, como la conocemos nosotros. Exactamente, sí. Que es cuando vino el Espíritu Santo sobre los cristianos, que nos habla Hechos, que nos habla Jesús, cuando les dice, es necesario que se queden aquí en Jerusalén y esperen hasta que venga el Espíritu Santo. Entonces ahí es cuando se estaba celebrando la fiesta de Shavuot o las semanas y la fiesta de Pentecostés. Los judíos que celebran en ese momento, los judíos están celebrando cuando Dios entrega la Torá al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Entonces, son varios acontecimientos que van conectados. Tenemos la entrega de la Torá en el monte Sinaí y tenemos al Espíritu Santo que Dios nos lo entrega a nosotros en Pentecostés, que son acontecimientos que van muy, muy conectados. Luego de la fiesta de Pentecostés, que ya entramos a verano, ya estamos saliendo de la primavera, vamos entrando al verano, entonces encontramos la fiesta que va a pasar ahorita dentro de 2 semanas, que es la fiesta de las trompetas, que es donde se toca el shofar, el famoso shofar que muchos ya conocen. La fiesta de las trompetas, luego viene la fiesta o Yom Kippur, el día del perdón o el día del arrepentimiento, y luego de esa fiesta viene la fiesta de los tabernáculos o Sukkot, los tabernáculos, como lo conocemos nosotros. Esas son las 3 fiestas que van a pasar dentro de 2 semanas. Son esas 3 fiestas corridas. La de las trompetas es un día, Yom Kippur, el perdón, es un día, y los tabernáculos es una semana. Y terminada la fiesta de los tabernáculos, entramos al otoño y vamos entonces a encontrarnos en el otoño la fiesta de las luces o la fiesta de Hanukkah. La Biblia la registra como la fiesta de la dedicación. Lucas habla, si no estoy en Lucas, Juan uno dice que Jesús subió a Jerusalén para la fiesta de la dedicación del templo. Es la fiesta que se celebra en diciembre, que es la de las luces o Hanukkah. Y en el invierno, saliendo del invierno, ya tenemos la última fiesta del año hebreo, es la fiesta de Purim, que es recordando cómo los judíos fueron salvos en la época de Esther, cómo Esther los salvó de que fueran asesinados. Es la fiesta de Purim o la fiesta del gozo también, conocida como la fiesta del gozo. Entonces esto es a grande resumen, lo que son las fiestas bíblicas, porque fueron las fiestas que este Dios es el panorama general en la palabra de todas las fiestas. Correcto. Lo interesante de todo esto es que apenas estamos haciendo un esboce muy general, pero lo interesante de todo esto es que uno ve en Levítico, allá en este capítulo 23, cómo Dios empieza a sentar de alguna manera las bases de todo un plan que se lleva a cabo a través de la Biblia y que termina cumpliéndose en el ministerio, en la vida, en el sacrificio, la sepultura y la muerte de Jesús y su resurrección. Esto realmente es bien interesante, por eso también nosotros queremos que esto sea como una
inspiración para que las personas que nos están viendo empiecen a meterse un poco más en este tema, porque creo que esto nos va a ayudar a nosotros también a crecer muchísimo en entender y en recibir la revelación. Dios no hace nada por coincidencia, Dios no hace nada por hacerlo, Dios lo hace todo con un propósito. Y para mí es algo tan, no sé qué palabra podría utilizar, ver cómo todo esto se cumplió, ver cómo todo esto se llevó a cabo a través de la obra de Jesús, la obra redentora, pero ver también cómo todo esto hoy también es una realidad para nosotros y cómo todo esto nos habla de un plan. A veces es increíble encontrarse con personas que de verdad no creen en Dios, no creen en absolutamente nada. Hemos hablado acerca de la Biblia, cómo la Biblia fue escrita por tantos hombres diferentes, de diferentes edades, pero todo tiene una relación, ¿no? Desde el libro, desde los primeros 5 libros hasta el libro que escribió Juan el último, el libro de Apocalipsis. Entonces es impresionante ver esto. Yo realmente estoy muy emocionado, Mayra, de poder empezar a ahondar un poco más en cada una de estas fiestas. Bueno, empezamos entonces a trabajar un poco con más detalles, ¿te parece? Claro, claro. Listo. Si quiere, vamos con las fiestas que vienen ahorita, que Dime. son las que van a pasar Ok, dentro sí. de 2 semanas, creo. Entonces empezamos con trompetas. Comenzamos con trompetas, o, Muy bien. que es cuando se usa el shofar. El shofar, Ajá. Por ahí mm, tenemos una imagen, nosotros lo sí, ahí tenemos, está. ese es el shofar, ese es el famoso shofar que se toca en la fiesta de las trompetas. Es cuando más se oye, en muchas sinagogas a ciertas horas se oyen, es un llamado a juicio. Recuerden que la Biblia cuando leemos, yo sé que cuando leemos el Antiguo Testamento a veces nos cuesta un poco entender tanta cosa, tanta simbología, pero siempre que leemos y leemos trompeta, shofar, es un llamado que se hace al pueblo, sea para juicio, sea para guerra o sea para adoración. Eran los 3 llamados que se hacían con el shofar. El llamado que se hace en las fiestas de las trompetas es un llamado a juicio, porque está pronto a Yom Kippur, o el día del gran perdón. Entonces las trompetas está relacionado con que el pueblo tiene que ponerse las pilas, ponerse a cuentas con Dios, de advertencia de lo que va a suceder, de compórtese bien, de pórtese bien. A eso se refiere la fiesta de las trompetas. Entonces, aquí en Israel, a ciertas horas del día, hay alguien que sale al balcón o en la calle y empieza a tocar el shofar, como advirtiendo al pueblo de se acerca el gran día del perdón, el gran día también de juicio, porque el día del perdón es un día de juicio. Entonces, preparémonos para eso. Y eso va muy relacionado también a lo que Jesús nos exhorta a nosotros, de que nosotros debemos permanecer con Él, porque va a haber un día de juicio. Las Escrituras nos hablan de un Sí. día de juicio en el que sonarán las trompetas, en que sonará la trompeta, en el que estaremos frente al gran trono blanco. Nos habla de un juicio que vendrá a las naciones, incluso si leemos Apocalipsis, nos habla de trompetas, hablando de juicios que vendrán a las naciones. Entonces es como un mensaje tanto para los que creyeron como para los que no creyeron. Entonces las trompetas es Ajá. muy importante esta fiesta. Mira que yo aquí también, revisando un par de mis notas, se me asemeja mucho a esa voz que clamaba en el desierto preparando el camino para Jesús, este hombre llamado Juan, ¿no? Juan Juan. tocando una trompeta, porque no necesariamente hoy en día para nosotros los cristianos, yo sé y no tengo nada en contra, en algunas iglesias cristianas les gusta tocar el shofar y está bien, no, yo no le voy a poner problema a eso, pero a veces lo volvemos como más ese sentido como religioso, ¿me entiendes? Pero porque creo que algunos lo llevan hasta ese extremo, es decir, no, para que pueda haber voz y para que pueda escucharse la presencia de Dios hay que tocar shofar. Yo creo que la presencia de Dios hoy en día está morando dentro de nosotros, pero más en el sentido de, por ejemplo, de Juan, que él estaba haciendo una trompeta, un llamado de atención, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado también, ¿no? Y obviamente creo yo que cuando hablamos de cómo estas fiestas se cumplen en la vida de Jesús, pues realmente sucedió que hubo alguien que estuvo llamando al arrepentimiento, ¿no? Me parece muy interesante esto con Juan. Claro, y es muy interesante lo que usted dice porque
Cuando nosotros hablamos de shofar, hablamos de trompetas, si lo colocamos en nuestro contexto cultural, para nosotros no tiene tanta importancia porque nosotros no Sí, crecimos con un shofar. O sea, para nosotros un shofar así vino es. mucho después y ni sabíamos que era un shofar. Ni sabíamos, si a mí me hablan de trompetas, yo, colombiana de la costa caribe, yo me imagino en un, no sé, cuando por ahí tocan un porro, un fandango, en música, es lo que yo me imagino. Pero nunca me imagino Cuando que estamos es celebrando con usada. Colombia. Claro, pero nunca, nunca, a menos que estudie y digo, ah, bueno, o a menos que me vea una película por allá de la época medieval donde tocaban las trompetas para ir a la guerra. Entonces no tenemos como Sí, esa concepción. ¿Qué pasa? Que nosotros hoy en día somos las trompetas que anunciamos las buenas nuevas del Evangelio. O sea, las trompetas somos ajá, nosotros, el instrumento que Dios está usando a través del exactamente. Espíritu Santo. Nosotros somos las Sí, trompetas de la voz que clama en el desierto diciendo, Jesús así viene es. pronto, hay un Mesías que viene pronto. Y eso fue lo que hizo Jesús cuando estuvo acá. Jesús cuando estuvo acá dijo, yo me voy, pero volveré. Porque las trompetas tienen mucho que ver con el rapto de la iglesia. Él dijo, yo me voy, pero volveré. Estaba También. anunciando. Entonces, nosotros somos los encargados de ir por el mundo y predicar el Evangelio. Eso es lo que hacen las trompetas. Hablar, predicar. Ajá. Hay un pasaje que nos encanta mucho, de hecho tiene que ver con, con la palabra que Dios nos dio para este año en nuestra iglesia aquí en Colombia. Es Apocalipsis capítulo 4, dice, y oí una voz del cielo como de trompeta. Es decir, la Uh trompeta -huh. tiene una connotación muy, muy profunda, ¿no? Va mucho más allá de lo que a veces uno logra imaginarme. Yo ahorita escuchándote venía ese pensamiento a mi cabeza que nosotros los colombianos somos como más de bubucelas. Sí. Y necesitamos entender realmente que cuando Dios nos dice, cuando Jesús nos da la gran comisión, nos dice, vayan y prediquen este evangelio a todas personas en el mundo, y háblenles del reino de los cielos, hagan los discípulos, es justamente eso. Nosotros de alguna manera también estamos siendo como una trompeta. Uh Mira -huh. que vienen varias cosas a mi cabeza en este momento. Hoy en día están en Estados Unidos en elecciones y no nos vamos a salir del tema, solo quiero hacer este comentario, pero este señor se llama Donald Trump y Trump es trompeta y de alguna manera él Trompeta. se ha convertido como una trompeta y fíjate cómo el mundo entero se le viene encima a este hombre levantándose grupos hasta armados y todo, porque dicen que definitivamente si él vuelve a quedar van a volver el país una nada, pero me mantengo en la connotación. La trompeta tiene una connotación muy profunda de un llamado, de que nosotros somos los que hemos sido llamados para hablar, para contar las buenas nuevas, para llevar ese mensaje de salvación. Interesante todo esto, Mayra. Yo estoy aquí, otra vez te digo, muy emocionado. Sí, no, y así como hay trompetas que también se levantan para llevar el mensaje de las buenas nuevas, hay trompetas que se levantan para traer muerte y maldición. Entonces, por eso es que Dios nos encomendó a Ajá, nosotros sí. ser luz en medio de la oscuridad. Y por eso es que no podemos callarnos, porque somos las trompetas que traemos el mensaje de las buenas nuevas. Así que creo que es un reto que tenemos, y más en estos tiempos que si profesamos una fe podemos ser juzgados y podemos ser perseguidos, es cuando es más el reto de que nuestra trompeta suene y a ver qué tan duro suena tu Sí. trompeta. Mira que yo te estaba haciendo un comentario detrás de cámaras y es que aquí en Colombia todo el mundo está hoy hablando de, porque pues obviamente nosotros tenemos también una historia, una tradición cristiana, en el sentido católico o evangélico, pero tenemos una tradición y hasta hace 10 días más o menos, iglesias católicas, evangélicas, protestantes, lo que fuera, nada. Ya para Uh estos -huh. días, después de pasados unos días de la pandemia y de la cuarentena, se han empezado a abrir en ciertos lugares las iglesias, empezaron por las católicas, pero particularmente en Bogotá estamos viendo un fenómeno, para nosotros no es extraño, nos están dejando de últimas, es decir, han abierto todo lo que tiene que ver con comercio, con todo lo que tiene que ver con producción económica, pero en teoría nosotros no producimos nada, hablando de la economía que le aporta al país, Claro. pero Uh -huh. definitivamente cuando lo vemos nosotros desde esa voz de trompeta, que es la voz que alienta, que es la voz que ayuda, pues entendemos que claro, esa voz también quiere ser acallada, ¿no? Y no podemos Uh entonces -huh. sacarlo del contexto en el que, por el cual nosotros estamos también haciendo un programa como este,
de temporada final, donde tenemos que entender también que Dios nos ha llamado a hacer esa expresión de Dios, ¿no? Esa voz de Dios, esa voz, esa trompeta que llama la atención y que llama al arrepentimiento, porque después del arrepentimiento viene esta otra fiesta que definitivamente también es bien interesante. Entonces solamente quería hacerte ese comentario para poner un poquito el contexto también de que esto sigue siendo vigente. Yo hablaba que con mi Claro, pastor y total. le decía, vivir en Israel es vivir las profecías a diario, el cumplimiento de las profecías a diario. Eso es algo también bien tremendo. Claro, es salir, esta semana que he salido ya estoy escuchando a la gente tocando shofar por todos lados, en el Imagínate. mercado, en el centro, porque como les digo, porque tiene un significado muy profundo. Cuando aquí se toca el shofar, se sabe por qué se está tocando el shofar y se entiende el por qué se está tocando el shofar, o sea, el significado es bastante, bastante profundo. Y bueno, y esta fiesta pues lo celebran así, tocando el shofar, y bueno, tiene otras cosas que ya, si hablamos del judaísmo como religión, fueron agregando para la celebración de estas fiestas. Pero la Biblia nos habla es de Ujú. tocar trompeta, es lo que nos habla la Biblia, de tocar las trompetas y y de hablar, de hablar. Entonces la fiesta de las trompetas está relacionado con el rapto, está muy relacionado con lo que será el rapto Así es. de la iglesia. Y la siguiente fiesta, porque como les decía, las trompetas es un aviso, la siguiente fiesta es el día de Yom Kippur o el día del perdón. Es un día de ayuno. La Biblia nos habla que es un día para estar en ayuno total. Comienza exactamente el día 10 del mes de Tishri y es un día desde el día 10 en la noche hasta el día 11 totalmente en ayuno. Es un día para orar, es un día para estar con Dios, es un día para leer, es un día para pedir perdón, básicamente para pedir perdón. La forma tradicional o la forma no tradicional, la forma judía, hablando de la religión judía, no estoy hablando de judío como cultura, de religión judía, ellos enseñan que en ese día es cuando uno pide perdón y para pedir que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Porque según ellos, después de la fiesta de Yom Kippur, viene el nuevo año. Comenzaría un nuevo año, o es la celebración del nuevo año. Entonces, en Yom Kippur, ellos piden que su nombre sea escrito en el libro de la vida, piden que Dios escriba su nuevo año, que sea un año lleno de bendición y de cosas buenas. Entonces, en Yom Kippur es pedir perdón, es ayuno total. El país se paraliza. Yo les digo, el día más santo, 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 por decirlo así, todo el año es Yom Kippur. Ese día no hay autos, no hay nada, ni centros comerciales, ni negocios, nada. Porque por lo menos durante Shabbat uno encuentra una que otra tiendecita por ahí abierta en algunos sectores, más que nada los árabes. Pero para Yom Kippur absolutamente nada. Ni transporte intermunicipal, ni transporte local, no hay taxis, no hay Imagínate. carro. O sea, ese día nadie se moviliza. Ese día se supone que todo el mundo está en sinagogas o en iglesias orando, pidiéndole perdón a Dios, porque es un día muy santo. Imagínate que yo pues obviamente, como estoy en todo esto de empaparme, pues Uh entonces he -huh. visto algunos de los videos que tú estás compartiendo y todo esto y es impresionante ver las calles completamente solas. Es decir, eso parece como una película de Hollywood de Sí, pandemia, una cosa como así, sí. de muertos vivientes, porque la verdad se ve una que otra persona, se ve todo absolutamente cerrado. Es un tiempo donde es soleado, por lo menos lo que yo he visto es un día con sol. Uh -huh. Y es raro, finalmente también es raro. Pero yo te pregunto, ¿qué hacen ese día? Entonces la gente se queda en sus casas, o sea, no comen nada, se quedan meditando, como qué es lo que ellos hacen. Como Ese que si fuera día, como más bien como un acto de contrición, más o menos, digo yo. ese día es un día para orar, para meditar en las escrituras, se leen ciertos pasajes de las escrituras que están relacionados con el perdón. Los que pueden ir, por ejemplo, al muro de los lamentos, van al muro de los lamentos a orar, van a las sinagogas, casi que muchos de ellos se la pasan todo el día en la sinagoga orando, leyendo las escrituras,
Pero es un día que no se come ni nada por el estilo, porque tienen cuidado de que si hago algo fuera de, mi nombre no va a ser escrito en el libro de la vida. Es el Ujú. concepto del judaísmo como religión, ¿no? Porque nosotros Tremendo. sabemos que nuestros pecados fueron perdonados o son perdonados cuando aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces ellos tienen este día de pedir perdón, de santificarse, para después que sea su nombre escrito en el libro de la vida y ellos puedan obtener, digamos, una salvación y un nuevo año con la bendición de Dios. Por eso es que Yom Kippur, si nosotros lo miramos, o el Día del Perdón, está muy relacionado con la segunda venida de Jesús, Ajá. cuando él viene para traer la restauración total y la redención total a la humanidad, cuando ya no habrá el Sí. pecado, ya no existirá, cuando ya las cosas se harán nuevas, un cielo nuevo. Entonces está muy relacionado Yom Kippur con lo que sería la segunda venida del Mesías y el establecimiento del Mesías con nosotros. Y para ponerlo un poquito en el contexto nuestro, quiero decir, fíjate, Uh viene -huh. un llamado a un arrepentimiento, pero pasado ese llamado a arrepentimiento, entonces ahora tú realmente tienes un encuentro real con Cristo que vendría a ser también como esa conversión que nosotros tenemos, como ese recibirle a Él como nuestro Uh Señor, -huh. como nuestro Salvador. De hecho, nuestras oraciones cuando una persona recibe a Cristo y nos la hicieron a nosotros en nuestro momento, anota mi nombre en el libro de la vida. Yo recuerdo que eso Uh hizo. -huh. Total. De hecho, yo cargo mi tarjeta, la tarjetica en la época en la que yo me convertí le daban una tarjetica de conversión. Entonces yo guardo esa Uh tarjeta, -huh. yo la tengo con la fecha y ahí está la oración y dice exactamente eso, anota mi nombre en el libro de la vida. Fíjate cómo ahora lo podemos entender mucho mejor que es una connotación. Pero lo que me parece también muy interesante y curioso es cómo para el judío, el que practica la religión judía, estas cosas hacen parte de su diario vivir, de la razón de por qué son, ¿no es cierto? Y aquí entonces viene un poco la sátira, igualito que nosotros los creyentes cristianos, que para nosotros Sí, pero esto es tan claro. para nosotros todavía Dime. sigue siendo un poquito confuso, por ejemplo, hablar de las fiestas. Para nosotros, Sí, lamentablemente, cuando hablamos de las fiestas, lo relacionamos con el judaísmo como religión. Y no es así. Las fiestas son ajá, fiestas sí, bíblicas. exactamente. Obviamente, hay una línea muy delgada porque el judaísmo como religión a las fiestas les fue agregando cosas, reglas de cómo se deben celebrar, qué se debe comer, qué no se debe comer, cómo se debe vestir, cómo no se debe vestir, qué debe hacer, qué no debe hacer. Fueron agregando reglas impuestas por rabinos, muchos maestros de muchas épocas, que no están en las escrituras. Entonces, a veces caemos como en el error de que termino celebrando las fiestas, pero es a la forma del judaísmo como religión. Y termino como más confundido, ¿no? Por eso es muy importante estudiar lo que dicen las escrituras, el significado de cada una de las fiestas y el porqué de cada una de las fiestas. Entonces, por eso es muy Ok, importante que tengamos muy en cuenta esa línea delgada. déjame hacerte un aporte y esto también es algo que creo que es bien importante. En todo esto uno encuentra entonces una cantidad de ramificaciones y de líneas. Hoy se habla de de un grupo mesiánico cristiano y entonces te dicen a ti que tienes que empezar a guardar el sábado y una cantidad de cosas. Pero se necesita solamente leer lo que dice la Biblia y ver cómo todo esto fue una aplicación, lo que ocurrió en el Nuevo Testamento y cómo nosotros ya no estamos entonces para practicar esto como una tradición, sino que ahora nosotros necesitamos experimentarlo en nuestro diario vivir. Es decir, yo creo que yo Uh no -huh. necesito colocarme un manto en mi cabeza y hacer ciertas clases de cosas para poder tener comunión con Dios. Dice la Biblia ya en el libro de Hebreos en Hebreos capítulo 7, que Él abrió un camino, que el velo se rasgó, que es tal Uh vez -huh. obviamente lo que los judíos no logran entender y por eso están esperando todavía al Mesías. Pero para nosotros, los creyentes, los nacidos de nuevo, los que somos hijos de Dios, pues ya no tenemos que andar haciendo ninguna de estas cosas. De hecho, a Jesús
lo critican en uno de los evangelios y le dicen, pero tus discípulos no se lavan las manos para comer. Porque pues obviamente todo esto, como tú dices, había sido añadido de alguna manera a esas tradiciones. Y Jesús le dice, pues es que la verdad es que el problema no es tanto lo que el hombre come, sino más bien lo que sale del corazón. O sea, tenemos que verlo realmente desde esa connotación y desde la perspectiva de cómo Dios se revela en Cristo, pero también eso se tiene que volver algo que se vuelve una vivencia para mí. Es un aporte que quería Claro, hacer aquí yo en este punto. claro, totalmente. Nosotros no podemos, o nosotros no, cuando ya conocemos a Jesús, no esperamos a que venga un día de Yom Kippur para pedir perdón por nuestros pecados, por Ajá, ejemplo. Cuando podemos tener un Yom exactamente. Kippur diario, de ir diariamente delante de la presencia de Dios y pedir perdón por nuestros pecados. Eh, Nosotros no tenemos que esperar que venga un día de trompetas para predicar y para hablar, porque eso ya recomendado hacerlo todos los días, es parte de la esencia de todo Completamente de cristiano. acuerdo, sí. Este, que las fiestas son importantes, sí, son muy importantes y lo ideal sería que las recordáramos constantemente, que estuviéramos muy pendientes de ellas constantemente, que las conociéramos a profundidad, ¿no? Entonces, es muy importante conocerlas, es muy importante conocerlas, pero hay que pedirle a Dios sabiduría. La palabra dice que el que pide sabiduría haya sabiduría. Entonces, que pidamos sabiduría a Dios, bueno, Señor, como quieres que haga, dame sabiduría para entender lo que tú quieres hablar a mi corazón. Porque otra cosa que les quiero decir, si bien es cierto que todas estas fiestas se celebran aquí en Israel, ustedes también deben entender que aquí en Israel, como lo decía el pastor, hay muchas ramificaciones. Tenemos los judíos ultraortodoxos, los judíos que no practican ninguna religión. Por eso yo hago mucho énfasis en la religión judía como judaísmo, porque hay judíos que son ateos, que no creen en Dios, que son judíos porque tienen una herencia familiar judía. Eh, Hay judíos que son budistas, hay judíos que practican otro tipo de religiones, y a los que conocen a Jesús como Mesías es a los que se les llaman judíos mesiánicos, son a los que se les conocen como judíos mesiánicos. Entonces, aunque el país celebra estas fiestas, mucha gente lo celebra, pero eso no quiere decir que ellos tengan la convicción de lo que significa y de por qué lo hacen. Les coloco un ejemplo. Mucha gente celebra Navidad, pero les pregunto, muchos de ellos quizás ni siquiera conocen a Jesús como Mesías, ni siquiera son cristianos, simplemente celebran Navidad porque Sí, así es algo es. cultural, es parte de la historia. Aquí en Israel pasa exactamente lo mismo. Hay unos que lo celebran con más devoción, hay otros que simplemente es parte de la historia del pueblo porque es una historia que pasó con Israel y sencillamente lo celebran como parte de una historia. Ok. Mayra, mira, yo no puedo dejar pasar un punto que para mí es relevante. Es histórico, es más historia, pero que a mí me parece de un valor incalculable, pues, porque en el año 67 Uh -huh. Israel estaba ya llevaba unos años de ser su, como nación, de ser un estado, pero sus vecinos se unen y los quieren atacar justo el día de su fiesta más solemne, ¿no? Que fue la de Yom Kippur. De Yom Kippur. Y Claro. aquí se conoce esto como la Guerra de los 6 días. Cuéntanos un poco tú, a ver cómo tienes ahí la información que tengas sobre este asunto. Bueno, la guerra comienza con la guerra de Yom Kippur, porque, como les decía, todo Con se el día de paraliza en Yom Yom Kippur. Kippur. Claro, todo se paraliza en Yom Kippur y resulta que el país estaba muy confiado en que, bueno, ya conquistamos. eh, Tenía sus enemigos todavía en ese entonces. Los enemigos tenía Egipto, tenía Jordania, Irak, y por aquí tengo el otro, Siria. Entonces, sus enemigos estaban ahí pendientes. Israel empieza a celebrar Yom Kippur. Hay que entender, Israel estaba naciendo como nación, o sea, estaba apenas creciendo como nación, empezaban a establecerse todas las fiestas, apenas estaban como encontrándose con su tierra prometida. Entonces el Yom Kippur lo guardaron totalmente. Totalmente significa que no estaban preparados para que los atacaran ese día. No habían soldados en las fronteras pendientes. Y los enemigos de esta coalición árabe lo que hizo fue que los atacaron en pleno día de Yom Kippur.
y fue una gran tragedia porque alcanzaron a tomar gran parte de Israel, a tomar posesión de gran parte de Israel. Eso dio origen a lo que después fue la respuesta de Israel con la guerra de los 6 días. Esa guerra de los 6 días es un testimonio. Yo desde hace muchos años, cuando escuché por primera vez y cada vez que tengo oportunidad de ver algunos videos y cosas, es impresionante porque finalmente Israel también entonces sale de su momento, de esa sorpresa con la que viene, levantan todos sus aviones y empiezan destruyéndole todas las baterías y aeropuertos y bases militares para donde despegaban los aviones egipcios y acaban con toda la aviación egipcia. Eso fue un golpe bien tremendo y fue una cosa como que ellos tampoco se esperaban de ver esa reacción de ellos. Es decir, tú puedes guardar tu día Yom Kippur, pero alístate porque al otro día te puedes encontrar con un gran oso gigante que puede venir y destruirte. Y luego también entonces hacen lo mismo con Jordania, con Siria, y ellos en esos 6 días toman muchísimo más territorio, toda la península del Sinaí, que Correcto. uno mira el mapa y eso es un territorio grandísimo que después obviamente termina devolviéndolo Israel a Egipto y es cuando se crea entonces también alguna vez hablábamos también que se crean una zona especial que es controlada por las Naciones Unidas donde mandaban contingentes de diferentes países que hacían parte de las Naciones Unidas. Pero uno ve realmente cómo en estos 6 días ellos extendieron su territorio de una manera sobrenatural, porque es que no se puede decir Sí, de ninguna otra forma. Y una cosa que me parece curiosa, que algunos comentarios en periódicos de la época dicen que los soldados sirios, los soldados egipcios y los soldados jordanos veían que los tanques de los israelíes no eran los mejores ni los últimos tecnología, pero ellos decían que veían unas máquinas monstruosas y eso hacía que ellos huyeran y que dejaran sus armas. O sea, esto tiene algo realmente, eh, algo sobrenatural que nos muestra que realmente el pueblo de Israel es el pueblo de Israel, ¿no? Y que en medio de que ellos han tenido tantas dificultades en entender y en aceptar, pero Dios sigue estando con ellos. Me parece que esto es relevante. Me parece muy importante que fue en un Yom Kippur donde ellos tenían como claro. digamos la guardia abajo, pero como también ellos fueron guardados por el Señor y cómo se ampliaron en su territorio. Quería Claro, hacer ese comentario porque me parece súper. no, y coloquémonos en contexto. Como les decía, Israel era un país muy joven cuando eso. No tenía la milicia que tiene ahora, Sí, no tenían los tanques que tenían ajá, ahora, ni toda la inteligencia que tienen ahora. ajá. Para pelear contra 4 naciones grandes. Miren el mapa, o sea, vayan al mapa, miren lo que es Israel, Sí, miren lo que sí, es sí, sí. Jordania, Egipto, Irak, Irán. Miren ese mapa. Estamos hablando de una coalición árabe grandísima. Y que Israel contraataque y les haga retroceder. Israel conquistó mucho más de lo que tenía antes, es cierto. Entonces Sí, uno ve ahí de verdad el cumplimiento de la promesa y saber que ellos lo hacen no porque quieran pelear con una nación, es porque hay una promesa que Dios les dio y es una tierra, que es la tierra prometida. Entonces ellos dijeron, estamos en la tierra que Dios nos prometió, vamos a dar la vida por esa tierra, para guardar la promesa o para conservar la promesa que Dios nos hizo. Entonces eso es, Dios respaldó ese acto de fe, digo yo, lo respaldó bastante. los que les gusta este tema, ustedes pueden encontrar en internet muchísima información de cómo fue que se llevó a cabo toda esta, cada paso a paso de toda esta situación. Mire lo tremendo, Israel conquistó una gran cantidad de territorios, esa península del Sinaí es una cosa grandísima y es un territorio muy grande y el corazón de Israel, como dice Mayra, que yo estoy completamente de acuerdo, el corazón de Israel no es un corazón de andar peleando con sus vecinos. Lo alcanzamos a ver tal vez la vez pasada, que Israel lo que hace es más bien ayudar médicamente, con hospitales, con comida, con una cantidad de cosas, obviamente a los que están alrededor, que son sus vecinos que los quieren todo el tiempo atacar. Y es tan generoso Israel que él, por mantener una buena relación con Egipto, que realmente hasta hace más o menos unos 10 años fue así, ahora hay después de la primavera árabe y todo esto, eso cambió, pero antes de eso se tenían muy buenas relaciones, pero fue tan buena la relación y tan generoso Israel que ellos devolvieron la península del Sinai y le dijeron, mire, eso es de ustedes, agárrenlo. Israel se hubiera Quédense podido con quedar con eso. él porque después de una guerra y de ganar,
no hay reclamo que valga, pero Israel dijo, ahí está, eso es de ustedes, miren a ver cómo hacen. Ujú. Total, total, total. Y eso pasó Muy bien. en Yom Kippur. Entonces, cada vez que se da el día de Yom Kippur se recuerdan los que cayeron en Yom Kippur. Yo tuve la oportunidad de conocer uno de los veteranos de guerra que peleó en Yom Kippur. Ay, qué interesante. Lamentablemente, lamentablemente, es un hombre de edad, pero la guerra fue tan fuerte, nos contaba, él estuvo con la guerra de Yom Kippur y de los 6 días, obviamente, y él vio amigos Ajá, caer, y decía sí, él, la guerra fue tan fuerte, muchas veces nos tocaba usar nuestras propias manos para pelear, eh, que uf, él quedó con problemas de depresión, con psicológicos. problemas Ah, ok. psicológicos bien fuertes, él quedó con problemas psicológicos bien Uf, fuertes. Él logró casarse, tener hijos, pero lamentablemente se separó precisamente por los problemas psicológicos que tiene, de depresión profunda, estuvo en la clínica. Cuando yo conocí a este hombre, él estaba recién salido de la clínica de un episodio de depresión, estaba en un apartamento que lo ubicó, el tremendo. gobierno lo ubicó en un apartamento. Entonces, pero él nos contaba, él siempre decía, mira, nosotros vimos la mano de Dios dándonos la victoria, porque nosotros éramos pequeños, ellos nos superaban en números, nos superaban en armamento, nos Sí, superaban en tierra, nos superaban en todo y nos atacaron por todos lados. O sea, estaban atacados por todas las fronteras. Les digo otra vez, miren el mapa, estaban atacados por todas las fronteras, pero Israel pudo salir de eso. Y él, una de las cosas que sí me tocó es que él decía, nosotros lo hicimos porque Dios nos permitió hacerlo. O sea, fue Dios quien ganó, fue Dios quien peleó por nosotros. Nosotros solamente fue Dios quien estábamos peleó, ahí en sí. Eso se escucha representación. mucho en los reportes de las noticias. Fue Dios quien peleó con nosotros, por nosotros. Ahora, eso nos deja ver un poco el tráiler de ese acontecimiento futuro cuando el Señor va a venir desde el cielo con todos sus ejércitos a pelear por Israel en el tiempo final. Por eso te digo que es muy emocionante. Ahora, las guerras nunca dejan nada bueno realmente en el sentido de lo Total. que estás contando con este veterano. Es muy triste, es muy lamentable, pero también finalmente es entender que esa es la forma como el diablo también ha buscado siempre destruir a la humanidad, llevar a todos los que puede para el infierno. No ha sido nunca el plan de Dios siempre fue la salvación del hombre, pero pues obviamente el corazón del hombre ha tomado sus propias decisiones y eso ha hecho que tengamos que vivir estas situaciones en la humanidad. Pero bueno, creo que ya les hemos dejado algo claro a las personas que nos están viendo. Sí, sí, sí. Y ¿Algo avancemos a más la de Yom siguiente Kippur? fiesta. Ah, bueno, ok. Yo creo Sí, yo creo que ya yo con creo Yom que Kippur no se me está escapa nada de clara. Yom Kippur. Sí, Bueno, si alguna cosa, pues listo, ya démosle saben, con la encuentran siguiente a bastante ver. información. Claro, creo que alcanzamos todavía, nuestro tiempo nos da para hablar de la siguiente de las fiestas. Cuéntame. Entonces, la siguiente de la fiesta, que es también muy pegada, porque como les digo, las trompetas es un día, Yom Kippur es un día, y luego viene la Sí, fiesta de Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos, como aparece registrada en las tabernáculos. escrituras. La fiesta de los tabernáculos Ajá, son 7 días, y en el que la sí, palabra nos manda o dice que, había que construir enramadas. Entonces lo que se hace hoy en día ajá, es que fuera de las casas construyen como esas casitas que ustedes ven ahí en pantalla, construyen este tipo de casitas y la forma de celebrar es que deben habitar estas casas. Hay personas aquí que hasta duermen en esas casitas o tener invitados también, cada noche tener invitados diferentes, pero es como vivir dentro de esas casas. Eso lo que les hace recordar a los judíos es el tiempo que ellos estuvieron en el desierto, que habitaban en tiendas. Entonces, para recordarles de sí, que aún habitando en tiendas, Dios los sostuvo y Dios les proveyó y nada les faltó. Nosotros si lo colocamos en nuestra perspectiva también cristiana, ya con el conocimiento del Mesías y de lo que Jesús ha hablado, Jesús prometió que habitaría con nosotros, que Él moraría con nosotros, que Él haría totalmente. templo en nosotros. Y también nos habló de un milenio en el que moraríamos con Él por la eternidad. Entonces, esa fiesta de los tabernáculos personalmente es mi favorita. De todas las fiestas, Ok, esta es mi favorita. Eh, por lo de las enramadas, por lo de el habitar, el pensar que
vamos a tener una eternidad con Jesús, en el que en el ahora, en el hoy, Jesús habita con nosotros, mora en nosotros, nos dio su palabra, nos dio el Espíritu Santo que nos guía, que nos consuela y que también nos da la promesa de que en un futuro seremos esa esposa de una boda del Cordero, en unas bodas del Cordero. Entonces a mí esa fiesta por eso me gusta mucho. Además, como dato curioso, muchos teólogos, muchos estudiosos dicen que en la fiesta de los tabernáculos fue la época en que Jesús nació. Nosotros acostumbramos a celebrar el nacimiento de Jesús en diciembre. Algunos que han estudiado, que han hecho como todo estudio de las temporadas, de las estaciones, de las fiestas, dicen que lo más probable era que Jesús hubiera nacido en la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta de las cabañas, por temporada, por estación, por muchas cosas. Entonces, como dato curioso, ahí les cuento. Pero imagínate que yo estaría completamente de acuerdo con el asunto porque es Dios dejando su habitación celestial para venir y habitar entonces una habitación aquí en la tierra, ¿no? Hablando de nuestro cuerpo, hablando que Él dejó su habitación celestial para venir y vivir como nosotros en un cuerpo como el nuestro. Entonces creo que tiene muchísima relación y me parece que es una muy buena forma de sustentarlo también y de decir que podemos estar de acuerdo con las personas que dices que enseñan estas cosas. Pero me parece igual también una fiesta tan importante porque volvemos otra vez, todo esto tiene que ver con el desierto, el tiempo que duró Moisés con el pueblo de Israel allá habitando en las tiendas, todas estas cosas, y cómo Dios venía una vez al año cuando se presentaba aquel gran sacrificio, y Él venía y se posaba la Shekinah de Dios, la presencia de Dios venía y se posaba sobre el lugar santísimo, y el sacerdote podía ingresar entonces hasta este lugar para presentar la sangre, y era Dios habitando en medio de nosotros, ¿no? Y muy interesante ver hoy cómo para el pueblo de Israel estas cosas, en medio de que han pasado tantos años, porque han pasado miles de años, pero ellos continúan, obviamente, hoy en día todavía practicando y viviendo todas estas experiencias y todas estas vivencias y todas estas fiestas que están escritas desde tiempos atrás en la Biblia. Yo quisiera también, porque yo estoy viendo ahí fotos y cosas que nos cuentes un poco, porque son 7 días, me dices entonces, ahí hay muchas actividades, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito cómo viven ellos y cómo también tú has vivido esta experiencia. Me parece que también ahí ya no hay tanto ayuno, hay como más celebración. Más comida. Eso, no Es quería que, decirlo porque no quiero dar un mal mensaje. no, aquí en Israel fiesta sin comida no es fiesta, o sea, aquí todo tiene que tener comida y en abundancia, eso no es de poquito, todo es en abundancia. Este, como ya le hemos venido contando, todo comenzó con trompetas comienza este llamado a juicio, comienza este llamado a prepararse para un juicio. Viene Yom Kippur, que es este tiempo de perdón, de escribir el nombre en el libro de la vida. Cuando finaliza Yom Kippur, ya empieza la celebración, porque se supone que ya eres perdonado, ya tu nombre es escrito en el libro de la vida, ya vas a comenzar un nuevo año con las hojas en blanco, lista para escribir una nueva historia. Entonces, por eso la fiesta de los tabernáculos es comida, celebración, porque mis pecados fueron perdonados y porque ya tengo todo un libro en blanco, todo un nuevo año en blanco, listo para ser llenado con muchas historias. Aquí uno encuentra estas cabañitas, o sukkah en hebreo, uno encuentra estas cabañas en muchos lados. En las casas las construyen afuera, en los apartamentos las construyen en los balcones, o en el techo de las casas, o en los techos de los edificios, en los supermercados. Uno encuentra estas cabañitas por todos lados. Los más ultraortodoxos, ellos construyen la cabaña cerrada. Es una cabaña, tiene que ser cuadrada según lo dicta la norma, tiene que ser cuadrada y tiene que tener palmas en el techo para que se pueda mirar a través de las palmas. Porque recuerden que en el desierto había una columna de humo, una nube, perdón, una columna de nube que los protegía cuando hacía mucho sol, y una columna de fuego que les calentaba por las noches.
Entonces estas palmas de los techos es para que ellos recuerden que había una columna que les estaba protegiendo, que era Dios. Entonces no había techo sobre sus cabezas, era Dios quien les estaba protegiendo. Así que lo que uno encuentra son esas cabañas. Hay muchas invitaciones durante toda la semana porque la idea es que tengan invitados todos los días a comer comida festiva, o sea, en abundancia. Entonces hay invitaciones a comer todos los días, hay música, se siente como la festividad. Las cabañas las decoran por dentro con ramas, con frutas, porque también estamos hablando de que es un tiempo en el que es de cosecha de frutas, entonces con frutas, se comparte, se dan regalos, también es una fiesta para dar regalos a los demás, entonces uno recibe regalos de comida, de chocolates o dinero, entonces es una fiesta para dar, no importa si eres judío, si no eres judío, están muy pendientes de que tienen que dar y que tienen que invitar. Otra vez volvemos a la aplicación nuestra, porque obviamente estamos dirigidos a una audiencia cristiana casi que en su totalidad. Y obviamente nuestra aplicación es, Cristo vino, dejó su casa, vino para habitar en medio de nosotros. Ahora nosotros somos su morada. Él ha sido nuestro regalo. Me parece bien interesante que en estos días se compartan regalos, comida, todas estas cosas. Se vuelve generoso. El tener a Cristo en el corazón debe significar a nosotros, para nosotros, volvernos generosos o descubrir esa intención del corazón de Dios de ser generosos. Como Él ha sido generoso con nosotros, ser nosotros también generosos para darles a conocer esa vida que ahora vive dentro de nosotros, ese ser maravilloso, ese Dios único que no solamente nos salvó, que no solamente nos perdonó, sino que nos dio la oportunidad de una nueva vida, pero ahora de tener una comunión diaria con Él. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, era una sola vez el sacerdote entrando allá al tabernáculo, pero ahora nosotros tenemos un acceso directo todos los días, pero ahora también tenemos un acceso directo para compartirle a otros y compartir el mejor de los regalos que cualquier persona en esta tierra haya podido recibir. Entonces, creo que esta es una buena forma de ir cerrando por lo menos este capítulo de temporada final, diciendo que definitivamente cada una de estas cosas, cada una de estas fiestas solemnes y con toda la connotación que tiene y con toda la aplicación, tiene que ver con nosotros. Estas cosas ya se han cumplido, no necesitamos entonces esperar un día para hacer ciertas cosas, no. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de los 365 días o de los, bueno, el calendario judío son 336 más o menos, el nuestro son 365. Cualquiera de los días nosotros tenemos toda la libertad y la autorización para ir y compartir, para ir y hablar, para ir y llevar esas buenas nuevas de salvación. Esta época en la que nosotros estamos viviendo es propicia justamente para cumplir y para hacer que esas fiestas se vuelvan realidad también en el corazón de las personas que están a nuestro alrededor. Totalmente. Es que las fiestas están relacionadas precisamente, primero son fiestas históricas, pero también son fiestas proféticas. Pero además nos enseñan sobre Jesús, las fiestas, nos enseñan mucho sobre Jesús, pero además nos enseñan sobre nuestra relación con Dios. Por eso es muy importante estudiarlas, porque cada una de esas no tanto es lo que se come o lo que se hace físicamente, sino nuestra relación con Dios, de cómo estamos nosotros representando a Dios todos los días, de cómo está mi relación con Dios y mi relación con el prójimo, porque Jesús fue muy claro cuando dice el que quiera ser el mayor de todos ustedes tiene que ser el que más sirva a los demás. Entonces cada una de estas fiestas uno ve que hay servicio. La de los tabernáculos es servicio a los demás, no importa si sean judíos o no judíos. En nuestro caso, no importa si sean cristianos, si estén de acuerdo conmigo o no están de acuerdo conmigo, yo he sido llamada a servir a los demás, a mantener mi relación con Dios y mi relación con mi prójimo. Entonces por eso me parece muy interesante estudiar cada una de estas fiestas, estudiar qué Dios nos quiere hablar a nuestra vida, estudiar la fiesta y no para ponernos en el plan de criticar de que, ay, tenemos ahora que celebrar las fiestas. No, en el plan de Señor, nada, me hablas tú a mi vida y en qué me confrontas tú a mi vida y cómo quieres que haga yo de ahora en adelante, qué quieres que cambie, qué quieres que modifique para vivir en una fiesta constante con el Señor, porque nosotros estamos en una fiesta diaria con Él.
Claro que sí. Bueno, pues la verdad es que nuestra esperanza es que todas las personas que han estado escuchando, apenas vamos con 3 de las fiestas, nos faltan todavía las otras, esperamos que para la próxima ocasión lo podamos completar. Pero obviamente el deseo de nuestro corazón y la esperanza que tenemos es que esto le despierte a usted el querer crecer en esa relación profunda con Dios, en el entender que nada de lo que sucede en esta tierra sucede porque sí, sino que Dios lo ha planeado de tal manera que cada una de estas profecías, que cada una de estas enseñanzas que hemos podido compartir, que cada una de estas fiestas que hoy podemos traer también una aplicación a nuestras vidas, se conviertan en algo que nos mantenga a nosotros en una relación fuerte, estrecha, cercana con el Espíritu Santo, con Jesús, con el Padre, para que lo que tengamos que vivir en esta tierra sea lo que tengamos y lo que nos falte todavía para vivir en esta tierra, lo hagamos apasionadamente, lo hagamos con gozo, lo hagamos confiadamente en el Señor, convencidos que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Mayra, de verdad te agradecemos por este nuevo capítulo que nos has compartido todo este tiempo, todo lo que vives allá y que nos enriquece y nos bendice. No, gracias a ustedes por la invitación y otra vez recordarles esto solamente para despertarles la curiosidad, para que ustedes también se den Sí. en la tarea de investigar, de averiguar. Y es de verdad fascinante cómo Dios nos puede hablar a través de todas las escrituras, a través de toda la simbología que encontramos en las escrituras. Entonces, Amén. muchísimas gracias también por este espacio No, a ti. y les mando un abrazo gigante. Bueno, ahí está youtuber Mayra. La conocen, la encuentran como la Guati. Y el otro día les explicamos por qué la Guati, porque no faltará quien la Guati es el nombre. ¿En Porque qué idioma? Ike. Ike es el idioma de los aruacos que están en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y Guati traduce mujer, ¿no es cierto? Mujer, correcto. Ok. Entonces, Mayra, de verdad apreciamos y agradecemos el tiempo que nos compartes, que nos dedicas, y entonces te deseamos lo mejor de parte de Dios, que todos tus planes sigan allá haciéndose reales, que Dios siga respaldándote en tu voluntariado y todo lo que Dios te ha permitido hacer, que sigas creciendo ahí en tu canal también, que sigas creciendo en tu relación con el Señor, en tus proyectos personales, y esperamos entonces en una próxima ocasión volver a tenerte aquí con nosotros. Por ahora, que tengas un Claro. excelente tiempo. Claro, muchísimas gracias y bueno, bendiciones también para todos ustedes que nos estuvieron acompañando en todo este tiempo. Un abrazo. Ok, Mayra, un abrazo también para ti. Dios te bendiga. Bueno, cerramos este capítulo el día de hoy, creo, bendecidos. También quiero agradecer aquí a Rafa por la producción, por estar ahí pendiente de todo esto que tiene que ver con hacer este programa y nada, los invitamos entonces para una próxima edición de temporada final. Excelente tiempo para todos. Dios los bendiga. Dios mostrará su propósito para tu vida.